Bueno, miremos un poco de las ecuaciones entonces ahora. Partimos mirando el sistema en un tiempo t y luego de un tiempo delta t se produce esta, digamos, variación de masa, ¿no? Entonces en ese tiempo pequeño delta t lo vamos a hacer primero en forma incremental y luego vamos a atender al límite para hallar la ecuación diferencial. Sabemos entonces de la segunda ley de Newton para sistemas de partículas que la fuerza externa es igual a la derivada de P respecto de T. Lo hemos visto ya antes. Vamos entonces a trabajar con esta ecuación, pero en forma entonces incremental, me he usado la derivada. Entonces digo que la fuerza externa aproximadamente es igual a delta P sobre delta T, ¿no? En vez de la derivada, los cocientes incremental. Entonces, ¿es delta P qué? P final menos P inicial dividido delta T. ¿No? Ya sabemos. Bueno, P final. ¿Cuál es el P final? P final es mirando esta situación, digamos, ¿no? Va a ser el P de los dos pedazos de masa que quedaron. Por un lado quedó M menos delta M por B más delta B. Vamos a suponer que la velocidad aumenta. Después veremos si este delta B es positivo o negativo. Eso lo vamos a obtener. Lo pongo en forma vectorial, en forma general. Entonces M menos delta B por B más delta B. Eso es la cantidad de movimiento de lo que quedó del sistema. Más delta M por U, que es lo que se expulsó. ¿Sí? Eso es la cantidad de movimiento final de todo el sistema, ¿no? Considerando al sistema como una totalidad, ¿sí? Lo que quedó de masa más lo que expulsó. Todo esto es el sistema. Y le resta entonces P inicial, que simplemente es MB, ¿no? La que tenía antes de expulsar la masa. Todo eso dividido delta T. Bueno, lo que hacemos ahora es distribuir todos estos coeficientes. Esto va a quedar MB menos delta MB más M delta B menos delta M delta B, ¿no? Solucionando el producto de estos dos binomios, más delta MU menos MB. ¿Sí? Simplemente haciendo cuentas muy sencillas. Lo primero que vemos acá entonces es que MB y MB se simplifican, uno está sumando, otro está restando. Y luego vemos también que cuando yo pase el límite acá tengo un doble producto diferencial, delta M sobre delta T, y esto voy a hacer que, voy a decir que tiende a cero, es despreciable respecto a los demás productos. ¿Por qué? Porque es un diferencial de segundo orden. Un diferencial por otro diferencial, como ustedes saben, un diferencial de segundo orden es despreciable frente a un diferencial por un valor. ¿Sí? Entonces, de todos estos términos me quedan solamente estos tres, como ustedes ven. Y entonces va a ser, bueno, pasando delta t dividiendo, me va a quedar que la fuerza externa es, como ustedes ven acá, m delta b sobre delta t, sería este término que está acá, menos b por delta m sobre delta t, más U por delta M sobre delta T. ¿Sí? Esta sería la expresión entonces más simplificada. Bueno, ahora miremos un poco. Yo voy a pasar al límite para utilizar la derivada y veo lo siguiente. Supongamos que yo tengo masa en función del tiempo. En algunos sistemas la masa puede subir, incrementarse, ¿no? Masa que ingresa, digamos. Si la masa ingresa al sistema, tengo una curva así cualquiera, ¿no? Y si la masa egresa, la masa disminuye, ¿eh? Entonces si ingresa aumenta, si egresa disminuye. ¿Qué pasa cuando la masa ingresa? La derivada de la masa respecto al tiempo de esa función, vamos a suponer que es una función variable todo el tiempo, va a ser positiva la derivada. Y cuando egresa va a ser negativa. ¿Ok? Entonces acá tengo que hacer un cambio. ¿Por qué? Porque yo utilicé deltas. Pero si quiero pasar la derivada, ya en vez de tener el delta que hacer masa final menos masa inicial, la derivada es un número, además tengo que utilizarlo así. Entonces tengo que definir, bueno, ¿qué pasa con delta m sobre delta t? En ambos casos. ¿Sí? En ambos casos veo que en este sistema, la masa que está ocurriendo, la masa está egresando. ¿Ven ustedes? Entonces, cuando quiero transformar el delta m sobre delta t, voy a tener que poner acá, cambiar el signo. ¿Ven ustedes, no? Esto que está acá va a ser menos de la derivada de m respecto de t. ¿Por qué menos? Porque estoy suponiendo que la masa está egresando. Eso para ser coherente. Este delta m va a ser negativo, como ustedes ven. ¿Sí? El delta m va a ser negativo. Entonces, para que pueda ponerlo como derivada, necesito hacer esa comparación. Entonces, por eso acá, cuando paso a la fórmula final, fíjense que me va a quedar m derivada de b respecto de t, cuando paso al límite, para el que t tendiendo a 0, más, ven ustedes, porque la derivada esta va a ser negativa, más dm de t, y esto por supuesto, como es también negativo, lo mismo, me va a quedar un menos. Entonces me queda esta expresión que está acá. ¿Sí? Eso es simplemente, insisto, para acordar y pasar de un delta m, que puede ser positivo o negativo, a la derivada, y la derivada, bueno, si el delta m es negativo, la derivada va a ser negativa, y si el delta m es positivo, la derivada va a ser positiva. Bien, tengo esta expresión que está acá entonces, y fíjense ustedes que los dos primeros términos me quedan m de b de t más b de m de t. Esto lo puedo resumir como
la derivada respecto al tiempo de m por b, como ustedes ven. ¿Sí? Más fácil. Menos u de m de t. Esa sería la expresión final que obtenemos. Dos cosas tengo que decir. La primera, uno puede decir, bueno, arranquemos con esta ecuación y pongo acá P como MB, como ustedes ven, y entonces derivo. Si la masa es variable, derivo respecto al tiempo. ¿Qué pasa si yo derivo esta ecuación respecto al tiempo? Voy a obtener solamente los dos primeros, o sea, el primer término, o sea, los dos primeros términos de esta ecuación. Derivada respecto al tiempo de P, que es MB. Me faltaría entonces, ¿qué cosa? Me quedaría en el aire este término. Por eso no puedo utilizar directamente esta expresión y poner masa variable acá, sino hay que hacer este análisis. Y ustedes dirán, ¿y por qué no? Bueno, porque esta expresión se obtuvo para masa constante. Ahí están los peligros a veces de las deducciones, que uno en el camino va haciendo hipótesis, cuando va llegando a una ecuación, hace en el camino hipótesis. Y luego no puede usar esa conclusión a la que llegó, que es esta, por ejemplo, y contradecir las hipótesis. A ver si me explico perfectamente. Yo llegué acá a esta expresión en su momento, suponiendo que la masa del sistema era constante. No puedo ahora decir, si la masa es variable, entonces utilizo la misma expresión y pongo masa variable acá. Si pongo masa variable, me quedaría solamente el primer término, ¿no? Derivada respecto al tiempo de masa por b, que es la cantidad de movimiento inicial del sistema. ¿Se entiende, no? No puedo hacer eso, ¿por qué? Porque entonces estoy contradiciendo la hipótesis por la cual resolví esta ecuación. Entonces no se puede hacer eso. Si ustedes lo hacen, van a ver que poniendo acá entonces, si yo acá reemplazo P por MB, ¿qué obtengo? Solamente este término, me faltaría esto que está acá. Esto se pierde justamente por el error que cometo, suponiendo entonces esta ecuación que la puedo usar para masa variable. No la puedo usar, de ahí entonces todo este análisis. ¿Sí? Ese es el primer punto que hay que observar. El segundo punto es que esta ecuación no es práctica. ¿Por qué no es práctica? Si bien la primera parte es práctica, acá, en el segundo término, aunque de m de t lo pueda conocer, tengo u. ¿Y u qué es? U es la velocidad que tiene la masa que tiro respecto al sistema de referencia. ¿Sí? ¿Está? Y eso a veces es un poco complicado. O sea, si esto fuera, por ejemplo, un avión y el motor tira gases para atrás, como vimos hace un ratito en el video anterior con la turbina, yo tendría que ver la velocidad del avión respecto a la Tierra y la velocidad de los gases que expulsa respecto a qué cosa. También a la Tierra, porque esta es la velocidad U respecto al sistema de referencia. Y eso a veces es muy difícil de calcular. En el caso del avión, por ejemplo, cualquier motor, cualquier turbina, expulsa gases, pero ¿respecto a qué? Respecto al motor mismo, no respecto a un sistema de referencia. Un motor expulsa los gases de la turbina, insisto, respecto a él mismo. Entonces, esta velocidad es difícil de calcular. Se puede calcular, pero digamos, uno es un tanto confuso y es mejor usar en la fórmula final, y mucho más sencillo, utilizar la velocidad relativa de la masa que se expulsa respecto al sistema que la expulsa. ¿Se entiende? Repito entonces, estas velocidades tanto D como delta U son respecto a un sistema de referencia cualquiera, inercial, por supuesto. Pero en general, las especificaciones de cualquier sistema, cuando yo tiro masa o ingresa masa, en cualquiera de los casos, es respecto al sistema, no respecto al sistema, digamos, que gana o pierde masa, no respecto a un sistema de referencia. ¿Está claro? Entonces, por ejemplo, en el caso del tren, que yo tiraba objetos, ¿se acuerdan? El primer ejemplo que dimos recién, los objetos los tiro yo con cierta velocidad, pero lo más fácil de medir que es la velocidad con que yo tiro el objeto respecto a mí, que yo voy montado en el tren, y no respecto al andén, que es más difícil de calcular. Insisto, es igual que el caso del avión. Entonces vamos a reformular en el próximo video esta expresión para considerar no la velocidad de lo que tiro o de lo que entra o de lo que sale, digamos, al sistema respecto a un sistema de referencia, sino respecto al propio sistema que lo expulsa o que lo recibe. Bien, entonces, justamente para eliminar el problema este de la velocidad, de la masa que expulso, que ingresa respecto a un sistema de referencia, vamos a reescribir esta ecuación que está acá. Vamos a tomar esta en realidad, la anterior, antes de unir estos dos términos, y entonces la voy a escribir de la siguiente manera. Fíjense, voy a despejar m de b de t, y eso va a ser igual a fuerza externa, más, y saco factor común ahora de m de t, ustedes ven acá, y me va a quedar entonces u menos b, ¿no? Del otro lado cambia el signo, entonces u menos b. ¿Por qué hago esto? Porque en realidad en los sistemas de masa variable lo que me interesa ver es qué le pasa al sistema. Acá escribo fuerza externa igual a algo, pero en realidad no me interesa calcular la fuerza externa. Justamente, normalmente la fuerza externa es un dato, entonces lo que me interesa ¿qué es? Justamente me interesa este término, m de b de t, es decir, ver qué le pasó
al sistema que tiró o al cual ingresó masa. ¿Sí? Entonces, esto es lo que es generalmente la incógnita de mi problema. ¿Qué le pasa al sistema, repito, al que ingresa o al que se expulsa masa? O sea, m de b de t. ¿Sí? Bien, eso va a ser entonces la fuerza externa más esta diferencia que está acá por dm de t. ¿Y qué es U menos B? Justamente U menos B es lo que yo necesito. U menos B es la velocidad relativa de lo que expulso respecto a quién. La velocidad relativa respecto al sistema que lo expulsa o al cual ingresa. ¿Cómo me doy cuenta de esto? Bueno, hagamos un análisis acá paralelo y nos tenemos que acordar de sistemas relativos que hemos visto hace tiempo en cinemática. ¿Se acuerdan que para un sistema relativo B, o sea, la velocidad respecto a otro sistema, es la velocidad relativa, B' respecto a un sistema que se mueve, más la velocidad de arrastre? La velocidad de arrastre es la velocidad entre los dos sistemas. Acá, ¿cuál sería cada cosa? B vendrá a ser el papel de U, es la velocidad absoluta, decirlo así, absoluta. Vamos a suponer que el sistema es absoluto. Ya sabemos que los sistemas absolutos no existen, pero por decirlo así. La velocidad respecto al sistema fijo, a la Tierra. Eso vendrá a ser el papel de B. ¿B' qué es? La velocidad relativa de lo que expulso o lo que ingresa respecto al sistema que se mueve, y BA, que es la velocidad de arrastre, es decir, la velocidad que el sistema principal, con la cual se mueve y arrastra a todo el sistema. ¿Sí? Entonces, de acá puedo despejar B', como ustedes ven, B' que va a ser igual, B menos BA, y eso es lo que llamamos B menos BA, es B rel, ¿sí? Y entonces, como dijimos, B que es la velocidad, la que llamamos U antes, ¿sí? Acá, es la velocidad de esto respecto al sistema fijo, ¿sí? La marqué en verde, esto vendría a ser el papel de U. Y la velocidad de arrastre, ¿qué es? Lo que vendría a ser la velocidad del sistema, ¿sí? ¿Sí? Y VRL es la diferencia, ¿ok? Hagamos un ejemplo sencillo, numérico. Supongamos que tengo un avión que viaja a 1000 km por hora, ¿ven? En la velocidad del sistema, en azul, y expulsa los gases a 3000 km por hora respecto al avión. ¿Cuál es la velocidad U entonces? De los gases respecto a la Tierra. Bueno, lo podemos hacer así, aplicando esta expresión. Fíjense ustedes, si en este caso habría que hacerlo al revés, ¿no? Habría que aplicar esta para calcular U. Entonces sería B', que es menos 3000, para allá, menos, más BA, que es menos 3000 más 1000, ¿eso con cuánto me da? Menos 2000. Entonces, los gases respecto a la Tierra, ¿para dónde se mueven? Se mueven en sentido contrario de las X, o sea, bueno, entonces tendría que hacer, no lo puse acá, pero digamos, lo di por supuesto el sistema positivo para acá. Entonces, esto sería U. Esta velocidad sería U, la velocidad de los gases respecto a Tierra. Esta será la velocidad del sistema, B. Y esto marcado en rojo sería B'. ¿Se entiende? Es un tema de velocidades relativas. ¿Sí? Repito entonces, el avión avanza con B, expulsa los gases con B', y la pregunta es cuánto vale U. En este caso te hace la pregunta al revés, entonces aplico la fórmula esta y es entonces, fíjense, B' es menos 3000, va para acá, negativo, más 1000 es menos 2000, o sea, los gases son parejos. Bueno, esta es la velocidad que generalmente es molesta, como ustedes se dan cuenta, ¿sí? Porque si el avión va cambiando de velocidad, esta va cambiando también, mientras que esta generalmente permanece constante, que es la velocidad de escape de los gases, mientras que el motor marcha, en general, se puede asumir como constante. Si esta varía, la velocidad del sistema varía, va a variar la velocidad U. Entonces, por eso esta velocidad U es molesta, es lo que yo les decía de antes. Y entonces, en vez de trabajar con U, trabajamos con BR. Sencillamente, entonces, U menos B es BR. Y entonces la expresión final me queda esta que está marcada bien en rojo acá, que es m de b de t igual a la fuerza externa más, entre paréntesis, la velocidad relativa de m de t. Que es la que realmente es la ecuación final, que es la que vamos a usar en todos los problemas. Esta es la única ecuación que vamos a usar. ¿Sí? ¿Está claro? Bueno, esto tienen que analizarlo bien y también ver bien por qué no podemos usar U. Es molesto usar U. U, insisto, la velocidad de la masa que expulsa o que ingresa respecto al sistema de referencia como puede ser la Tierra, y en cambio sí es muy útil utilizar la velocidad relativa.